Hacia aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros, como siempre, vuestra presencia aquí, agradecer la amabilísima presentación de un amigo y agradecer a otros dos amigos su continua invitación a participar en este curso, que es sin duda uno de lo mejor que se puede encontrar en nuestro país sobre factores de riesgo, con diferencia. A lo largo de los próximos 18 minutos voy a hablar... Voy a hablar del colesterol en la cuarta edad y basado todo ello con un paciente que va a ser el abuelo de Heidi. Heidi es esta señorita y el abuelo es el del pelo blanco, por si acaso hay dudas. Bien, el problema de la tercera, cuarta edad, pues es un problema creciente. Si actualmente en nuestro país aproximadamente el 10% de la población tiene más de 75 más años, para el año 2050 será uno de cada 5 españoles tendrá 75 o más años. Habrá más de 9 millones de personas mayores de 75 años. Por tanto, es un problema creciente que vamos a tener ahí cada vez más. Un breve repaso de qué pasa con el colesterol y los lípidos a lo largo de la edad. Pues como podéis ver, tanto el colesterol total como el colesterol... ¿Esto cómo era? A la tecla de... Espera, perdón. ¿A la tecla del medio grande? No. El puntero. Ahora sí, vale. Respecto a colesterol y colesterol LDL, como podéis ver, a partir de la juventud los varones tenemos un aumento mayor del colesterol LDL, pero con la menopausia en las mujeres tienen una elevación y superan a los varones ya hasta el final de la década de los 70-80, que a partir de ahí en los dos casos empieza a bajar el colesterol y el colesterol LDL, pero quedando más alto en las mujeres que los varones. El colesterol HDL a lo largo de la vida siempre las mujeres más alto que los varones, y los triglicéridos hasta la década de los 50 por ahí aumenta y a partir de ahí tiende a caer siempre mayor en varones que en mujeres. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿qué relación hay en colesterol con la enfermedad cardiovascular en las personas mayores? Sabemos que en las personas de edad intermedia hay una clara relación a más colesterol, más enfermedad cardiovascular, pero en las personas mayores no pasa eso. En los estudios más antiguos incluso era siempre al revés. Los que tenían el colesterol más alto vivían más y los que tenían el colesterol más bajo vivían menos. ¿Vale? Este, por ejemplo, es un estudio reciente de 4 cohortes norteamericanas y como podéis ver, la relación entre el colesterol y la enfermedad cardiovascular es ninguna. Da igual, en mayores de 75 años en prevención primaria, podéis ver que a medida que aumenta el colesterol no aumentaba el riesgo cardiovascular. Esto en parte se puede explicar por los factores asociados con la edad. Este fue un estudio ya de hace muchos años, 4.000 sujetos, más de 70 años, seguidos durante 5 años, y como podéis ver, si no ajustamos los datos, aquellos que tenían el colesterol más bajo tenían mayor mortalidad coronaria en este caso, y los que tenían el colesterol más alto eran los que menos se morían por enfermedad coronaria. Si ajustábamos por factores de riesgo, la curva empezaba a aplanarse. Si ajustábamos por hierro, albúmina y presencia de enfermedades concomitantes, como marcador de desnutrición o como marcador de fragilidad, veis que la curva empieza ya a coger el aumento en aquellos sujetos con el colesterol más alto, y si quitábamos a aquellos que se morían el primer año del estudio, la curva ya era exactamente como en las personas más jóvenes. A mayor colesterol, mayor riesgo de evento cardiovascular. Y aún más recientemente ha aparecido este estudio de la población de Copenhague, 90.000 sujetos, de los cuales 14.000 tenían más de 70 años, y como podéis ver son sujetos en prevención primaria, no eran diabéticos y no estaban con estatinas. Pues como podéis ver, por cada 40 miligramos, por cada milimol de colesterol, el riesgo de evento cardiovascular aumentaba sustancialmente con la edad, siendo el máximo en los pacientes mayores de 80 años. Por lo tanto, el aumento del colesterol sí produce aumento de riesgo cardiovascular, especialmente en los mayores de edad. Y ya volvemos a nuestro caso, a nuestro paciente.
El abuelo de Heidi, como podéis ver, es una persona sedentaria, que no tiene muy buenos hábitos, fuma, toma alcohol, toma productos lácteos enteros, toma una especie de salchichas grasientas, ricas en grasa saturada, y además parece que tampoco tenía tan buen carácter como nos querían hacer creer. Por todo ello, decide su nieta le convence para ir a la consulta, y gracias a la inteligencia artificial hemos conseguido la imagen, que podéis ver ahí al abuelo de Heidi con el corderito, Heidi y el doctor, que miran preocupados el resultado del análisis del abuelo. Aunque se me ha cortado un poco la imagen, como podéis ver, tenía el colesterol moderadamente elevado, un LDL de 170, no es diabético, no tenía insuficiencia renal. Pues bien, como todo paciente de nuestra consulta que está en prevención primaria, no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, pues nosotros nos vamos a las tablas a ver cuál es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, del abuelo de Heidi. Y como podéis ver, varón 80 años, un colesterol en HDL 200, fumador y una presión arterial de 150, pues nos da un riesgo de... Bueno, esto aquí, de 33%. ¿Qué significa eso? Que tiene un riesgo del 33% de probabilidades de tener un evento cardiovascular mortal o no en los próximos 10 años. Como podéis ver, está en color rojo, que significa que es de muy alto riesgo. También llama la atención que la mayoría de personas mayores de 75 años, sobre todo varones, y algo menos las mujeres, todos ellos tendrían un riesgo cardiovascular muy alto, mayor del 15%. Por lo tanto, teóricamente, si nos comportáramos igual que con personas más jóvenes, todos ellos tendrían que estar en tratamiento hipolipemiante con un objetivo de colesterol LDL menor de 55 miligramos decilitro. Bien, ¿quién iniciaría tratamiento con estatinas en este paciente de muy alto riesgo, 80 años? Y está relativamente sano, con la cabeza bien. Bueno, alguno empezaría. Bueno, ¿qué evidencias tenemos de que eso tiene alguna utilidad real o es simplemente que nos parece que va a ser bueno y ya está? Pues bueno, como siempre, bueno, primero recordar en la Comunidad de Madrid qué porcentaje de pacientes mayores de 75 años están con estatinas, o por lo menos la tienen en la receta, no significa que se las tomen. Pues aproximadamente casi la mitad. O sea, la mitad de los madrileños, del 5.600.000 madrileños mayores de 75 años, tienen una estatina en su receta electrónica. 40% en prevención primaria, casi 75% en prevención secundaria. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Esto es una locura que nos ha dado a los madrileños? ¿O qué está pasando aquí? Bueno, también es importante recordar, ¿las estatinas hacen el mismo efecto hipolipemiante con la edad? Pues recientemente ha salido este estudio en el que podéis ver aquí las diferentes edades, 2 estatinas, la Torva y la Simba, a diferentes dosis, y como podéis ver, a medida que aumenta la edad, el efecto hipolipemiante de las estatinas es mayor. O sea, los ancianitos responden más bajando el colesterol que personas más jóvenes. Bueno, entonces vamos a las evidencias. Actualmente no tenemos 2 ensayos clínicos de fármacos hipolipemiantes específicamente en población de edad. Uno es el PROSPER, que ya va a cumplir 20 años, no está mal. Recordar, 6.000 pacientes, la mitad de ellos en prevención primaria, la mitad en prevención secundaria, la mitad mujeres, que se les dio a la mitad pravastatina y a la mitad placebo. Hubo una reducción del colesterol LDL del 34% y, como podéis ver, en el total de la población se redujo un 15% los eventos cardiovasculares mayores, se redujeron los infartos no fatales significativamente, los AITs y la mortalidad coronaria, pero no la mortalidad total. Pero, ¿qué pasa cuando separamos a los pacientes que estaban en prevención secundaria y en prevención primaria? Pues cuando cogíamos solo a los pacientes en prevención primaria, el efecto no alcanzaba la significación estadística. Había una pequeña disminución de eventos, pero no era estadísticamente significativo. Luego hay otro ensayo clínico, que sería el Utopia, que es un ensayo clínico realizado en Japón, en 4.000 sujetos, edad media 80 años, y esta vez es con ezetimiba. A la mitad se les dio ezetimiba y a la otra mitad no se les dio nada, no había placebo.
Curiosamente había un 7% de pacientes que tenían ictus, no había enfermedad coronaria y como podéis ver, tras 4 años de seguimiento hubo una reducción moderada del colesterol LDL, 18 miligramos, un 12%, pero hubo una importantísima reducción de eventos cardiovasculares del 34%. Y ahí se acaban los ensayos clínicos. Y luego tenemos los metaanálisis. Ese es el famoso metaanálisis de CTT, 28 ensayos clínicos, 180.000 pacientes, y ahí están divididos por diferentes grupos etarios. Si lo cogemos a las poblaciones divididas en prevención primaria, en verde, prevención secundaria, en rojo. En el total del conjunto de la población, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, las estatinas disminuían significativamente los eventos, un 20, un 25% por cada milimol de colesterol, por cada 40 miligramos de colesterol LDL que disminuíamos. Pero si nos empezamos a fijar por edades, vemos cómo en prevención secundaria los mayores de 70 y 75 sí tenían descensos significativos de eventos cardiovasculares, pero en prevención primaria, aunque había descensos, no alcanzaban la significación estadística. Por lo tanto, en el metaanálisis, los mayores de 70 años no se beneficiaban del tratamiento con estatinas a la hora de reducir eventos cardiovasculares. Bueno, y después de ensayos clínicos tenemos varios estudios de cohortes, generalmente todos ellos retrospectivos, observacionales, que es otra forma de intentar acercarnos a este complejo problema dado que no tenemos más ensayos clínicos. Dentro de los estudios de cohortes tenemos varios tipos. Algunos son registros en los que entraban pacientes que estaban tomando con estatinas y tenían más de 75 años y se veía qué pasaba. En otros eran pacientes de más de 75 años que se les metía la estatina y se veía qué pasaba. Y en otros eran pacientes de más de 75 años que se les quitaba la estatina y se les quitaba en la práctica diaria, no en el estudio, y se veía qué pasaba. Pues bien, estos son datos del ensayo clínico que se llama el ASPRI, que era para ver el efecto de la aspirina en mayores de 70 años comparado con placebo, que vio que no había ningún efecto significativo positivo. Curiosamente, en el ASPRI había un 30% de pacientes que estaban tomando con estatinas desde el principio del estudio. Entonces se decidió ver qué pasaba con esos pacientes respecto a la variable principal, que era muerte, demencia y discapacidad física, y no tuvieron ventaja respecto a los que no tomaban estatinas, pero sí hubo un claro efecto cuando comparabas a los que tomaban estatinas con los que no, respecto a mortalidad cardiovascular, eventos adversos cardiovasculares y de discapacidad. Por lo tanto, en este estudio, ensayo clínico, pero que no se estudiaba eso, que se miró como un estudio observacional, aquellos pacientes que estaban con estatinas y tenían más de 70 años, parece que tenían algún beneficio cardiovascular frente a los que no las tomaban. El siguiente estudio ha sido publicado hace poquito, que es una gran cohorte danesa, en el que han mirado en 50.000 sujetos menores de 70 años y en 16.000 sujetos mayores de 70 años, cómo les bajaban los eventos cardiovasculares por cada milimol, por cada 40 miligramos de descenso del colesterol LDL. Y como podéis ver, el descenso de eventos era similar en los menores de 70 años con respecto a los de 70, 75, 80 y más de 85. Estos tenían unos intervalos mucho más grandes porque eran poblaciones muy pequeñitas, pero no parece que la respuesta fuera diferente entre los distintos grupos. Por tanto, teóricamente se beneficiaban todos del tratamiento con estatinas. Respecto a el inicio del tratamiento con estatinas en mayores de 75 años, tenemos un ensayo clínico de Cataluña, población de la base de datos del CDAP, que de población de atención primaria de Cataluña, en el que incluyeron a 46.000 pacientes en prevención primaria, algunos diabéticos que no estaban con estatinas, y se tuvo en cuenta los 7.500 que empezaron a tomar estatinas durante el seguimiento. Se dividieron los pacientes según fueran diabéticos o no diabéticos, y como podéis ver, en el grupo de los no diabéticos que empezaban a tomar estatinas con más de 75 años, no había ningún efecto beneficioso en enfermedad cardiovascular ni en mortalidad. Sin embargo, en los pacientes diabéticos mayores de 75 años que empezaban a tomar estatinas en Cataluña,
aquellos entre 75 y 85 años tenían una disminución de eventos cardiovasculares y de mortalidad. Por lo tanto, parece ser que solo en este estudio aquellos pacientes diabéticos que empezaban a tomar estatinas con más de 75 años se beneficiaban al menos durante unos años. Y luego tenemos otro estudio también de inicio de tratamiento, es una gran base americana de veteranos, 300.000 veteranos, de los cuales 57.000 mayores de 75 años empezaron a tomar estatinas. Se les siguió durante 7 años y, como podéis ver, en los que tomaron estatinas hubo una disminución significativa de muerte total, de mortalidad cardiovascular, de eventos cardiovasculares y de intervenciones de angioplastias y recanalizaciones. Por lo tanto, sí parece en este estudio americano que aquellos que empezaron a tomar estatinas mayores de 75 años en prevención primaria tenían un beneficio cardiovascular. Y por último, estudios de desprescripción. Este es un estudio francés, 120.000 sujetos que llevaban al menos 2 años tomando estatinas cuando llegaron a los 75 años, y a partir de ahí se les estuvo siguiendo durante 3 años, de manera que el 14% dejó de tomar las estatinas. Cuando compararon qué pasaba con los que dejaron las estatinas con el otro 86% que seguía tomando las estatinas, pues había un claro aumento de ingresos cardiovasculares del 33% en aquellos que habían dejado las estatinas. El único problema habría que saber es por qué esa población dejó las estatinas. Pero bueno, así salió el estudio. Y luego, muy importante, la adherencia al tratamiento a cualquier edad. Este es un estudio italiano en el que se dividieron a los pacientes por grado de fragilidad, las columnas de la izquierda poca fragilidad, la columna derecha mucha fragilidad, y en cada columna podéis ver en la parte de arriba mortalidad total y mortalidad cardiovascular. Y a la izquierda veis allí el porcentaje de días cubiertos por el tratamiento. O sea, los que tenían 75-100 se tomaban la pastilla todos los días y estos no se la tomaban nunca. Pues para cualquier nivel de fragilidad, aquellos que se tomaban la medicación tenían claramente menos mortalidad cardiovascular y menos mortalidad total. Bien, bueno, estas son las evidencias o parte de las evidencias o las evidencias más importantes que he considerado. ¿Qué nos dicen las guías? Pues las guías europeas nos dicen que para los mayores de 70, si tienen enfermedad cardiovascular, tratarles igual que a los que no tienen enfermedad cardiovascular, y a los de mayores de 70 que tienen un riesgo alto o moderado, podría ser, como dicen ellos, se puede considerar el iniciar tratamiento con una estatina. Y si vas a empezar con una estatina, empezar con unas bajas dosis y ir subiendo progresivamente. Las guías norteamericanas nos dicen que aquellos mayores de 75 años que ya tienen enfermedad cardiovascular, iniciar tratamiento con estatinas de intensidad moderada o alta, pero siempre hablando con el paciente, viendo la comorbilidad, viendo la fragilidad del paciente, efectos adversos, la cantidad de fármacos que toma, etcétera, y sobre todo las preferencias del paciente. En aquellos pacientes que llegan a los 75 años y ya están tomando la estatina, si están bien, pues que sigan con ella, ya sean población con enfermedad cardiovascular o población diabética. También nos dice que en los adultos que tengan el colesterol entre 70 y 190, valorar iniciar una estatina. También nos dice que en algunos pacientes es razonable, y a eso tenemos que ir cada vez más, porque vemos pacientes que son verdaderos casos desesperados y siguen tomándose o dándoles las estatinas, pues hay que saber retirarla según el deterioro físico, según el deterioro funcional del paciente. Y por último, en algunos casos dados recomiendan hacer el cálculo del calcio coronario para tomar una decisión con un poquito más de peso. Bueno, ¿cuándo vamos a tener una solución un poquito más clara de a ver qué hacemos o no hacemos? Pues hay 2 estudios que están viniendo que no acaban nunca. Uno es el STARI y otro el SIGHT. El STARI son 18.000 sujetos con atorva 40 versus placebo en prevención primaria, que empezó hace más de 10 años, y yo cada vez que hago la diapositiva tengo que ir corrigiendo la fecha de acabar. Ayer miré otra vez y habían que ya no era 2023, ya era 2025.
pues bueno, cuando acabe el study sabremos si atorva versus placebo merece la pena en pacientes mayores de 70 años. Y luego hay otro estudio francés también interesante, en el que se quiere ver en 2.000 pacientes que estén tomando estatinas que a la mitad se las retiran y a la mitad no se la retiran. Y quieren ver qué pasa respecto a calidad de vida y a mortalidad. También teóricamente tendría que estar acabado y tendría que estar publicado, pero no tenemos noticias de ello. Y luego más tarde hay otros 2 estudios que también llegarán, el Preventable, que es igual que el STARI pero en Estados Unidos, y el SCOPE, que compara estatinas de media y de baja intensidad en personas mayores de 75 años. Vale, en resumen, y ya acabo, ¿qué hacemos con nuestro abuelito de Heidi? Pues como siempre, una vez que hemos calculado el riesgo cardiovascular, en estas edades hay que individualizar total y completamente el tratamiento. Hay que tener en cuenta la fragilidad del paciente, la comorbilidad, si toma muchos fármacos, si poco, qué expectativa de vida tiene, si tiene deterioro cognitivo o no, si tiene una calidad de vida buena o mala y sobre todo si el paciente quiere o no quiere tomar una pastilla más. Por lo tanto, el tratamiento en pacientes de edad en prevención primaria siempre individualizar. Y por último, conclusión final, en los ancianos el objetivo del tratamiento de la hipercolesterolemia no es aumentar la supervivencia, sino mantener la calidad de vida evitando eventos cardiovasculares y los eventos adversos. Y ya está, muchas gracias.